¿Qué ha venido diciendo el apóstol Juan? Juan nos ha recordado en estos pasajes la maravillosa obra de amor que el Señor ha hecho con y en nosotros. Juan nos ha recordado esta maravillosa obra de amor que el Señor ha hecho con y en nosotros. Si recuerdan bien el versículo 16 de la semana pasada que se acaba de leer, el apóstol Juan nos dice que hemos llegado a conocer el amor de Dios. ¿Y cómo hemos llegado a conocer el amor de Dios? Ahí, en la cruz, cuando el Padre envía al Hijo a morir por pecadores. También ha dicho el apóstol Juan que hemos llegado a creer en el amor de Dios. Y esto es por el obrar interno que Dios hace en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Nos ha dado el regalo de la fe. Hemos creído en Dios, pero también el mismo Espíritu Santo reproduce, siembra el amor de Cristo en nosotros. Perfectamente nosotros podemos decir que podemos amar como Cristo ama. Es por la obra de Dios, hermanos míos, es por la obra de Dios que el apóstol Juan una y otra vez nos va a decir, ámense los unos a los otros. No se basa en nuestras fuerzas, sino en el obrar de Dios. Y el apóstol Juan una y otra vez nos dice, ámense los unos a los otros. Este amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, dijo el apóstol Juan. Se ha perfeccionado en nosotros. Este amor mutuo que tenemos con Dios se manifiesta, se perfecciona plenamente en el amor que tenemos los unos por los otros. Eso es un repaso básicamente de lo que hemos visto hasta el momento. Pero la pregunta surge, y creo que usted puede estar preguntándose eso, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo sé que el amor de Dios se está perfeccionando en mí? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que el amor de Dios se está perfeccionando en mi persona? Y uno podría esperar que el apóstol Juan dijese, porque hay más amor los unos por los otros, porque hay más gestos de cariño. Pero fíjense que el apóstol Juan apunta más allá e introduce un concepto. ¿Se dieron cuenta cuál es? El día del juicio. El apóstol Juan va más allá y nos va a decir en este sermón que el amor de Dios alcanza la madurez en nosotros cuando pensamos en el día del juicio y lo hacemos con confianza. Eso nos va a decir hoy el apóstol Juan. Amén. Por lo tanto, iglesia amada, te exhorto en el nombre del Señor a crecer en confianza, no en tus fuerzas, sino en la obra de Dios que ha hecho en ti. Para que cuando pienses en el día del juicio sea disipada todo temor, todo miedo. Amén. El título de este sermón es El perfecto amor que disipa el temor. El perfecto amor que disipa el temor. Y como conversaba con nuestro hermano Claudio, surge una pregunta que debo contestar en todo este sermón. ¿Por qué el amor de Dios que se perfecciona en nosotros nos debería traer confianza en el día del juicio? ¿Por qué? ¿Por qué este amor que se perfecciona en nosotros nos debería traer confianza en el día del juicio? Esa es la pregunta que voy a intentar contestar en este sermón. Y lo primer punto que debemos ver es que el día del juicio, cuando pensamos en el día del juicio, conlleva temor. Cuando pensamos en aquel día, sin duda, todas las personas les produce algo de temor. Versículo 17, lo voy a parafrasear para que usted me entienda lo que está diciendo el apóstol Juan. Voy a parafrasear lo que está diciendo el versículo 17. Cuando el amor de Dios alcanza su plenitud en nosotros,
nos da confianza y seguridad para enfrentar el día del juicio. Una paráfrasis de lo que está diciendo el apóstol Juan en el versículo 17. Es como si yo les dijese a ustedes, hermanos, podrán reconocer que el amor de Dios se ha perfeccionado en ustedes cuando piensen en el día del juicio y lo hagan con confianza. Ahí usted se va a dar cuenta que el amor de Dios se ha perfeccionado en ustedes. Cuando piensen en aquel día y lo hagan no del miedo, sino con confianza. Y lo primero que debemos destacar aquí, hermanos míos, es que nuestros hermanos que recibieron esta carta en el primer siglo, los receptores originales de esta carta, consideraban o tenían un entendimiento mucho más acabado que nosotros del día del juicio. ¿Sí o no? Como que la iglesia moderna no piensa mucho en estas cosas, no las reflexiona tanto. Es por eso que el apóstol Juan solamente no entra en detalles, ¿se dan cuenta? Solamente como que lo menciona. El propósito del apóstol Juan es que ellos tengan confianza en la obra de Dios cuando enfrenten ese día, pero no entra en mayores detalles. Pero sin duda debemos reconocer algo, que el apóstol Juan implícitamente consideraba que todo hombre, toda mujer, cuando piensa en aquel día, surge temor en su corazón. Por eso nos dice que tenemos que tener confianza. El apóstol Juan entendía que cuando pensábamos en aquel día, produce temor, ¿o no es así? ¿Cierto? ¿No es así? Sí es así. Pero cuando pensamos en el día del juicio, la pregunta es ¿por qué produce temor? Y es necesario hacer algunas consideraciones del día del juicio. Me van a tener que permitir eso, que haga algunas consideraciones o que traiga a colación algunas características de aquel día. Empecemos por aquí. Empecemos por esto. Primero, todas las personas en este mundo saben que no pueden vivir como les plazca. Todas, en todo el mundo, saben que no pueden vivir como les venga en gana. ¿Saben por qué? Porque Dios ha colocado en nuestros corazones su ley moral. Todas las personas en todo el mundo saben lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿o no es así? Todas las personas lo hacen. De hecho, cuando hacen lo correcto, todas las personas, su propia conciencia les dice, lo hiciste bien. Pero cuando hacen lo incorrecto, su conciencia les dice, lo hiciste mal, y los acusa. ¿No es así? Esto no es algo cultural, esto es algo universal. De hecho, no sé si se acuerdan un programa, no creo que en Chilevisión se llamaba Mea Culpa, cuando yo era pequeño lo veía. Lo que me llamaba la atención de ese programa es que cuando entrevistaban a esta persona que estaba en presidio perpetuo, siempre decían que hicieron lo incorrecto, que merecían estar siendo encarcelados de por vida. Nadie alegó a ignorancia. No, yo sé que estaba haciendo malo. No tenían educación teológica, no tenían educación cristiana. No, ellos sabían que haber asesinado a una persona estaba absolutamente incorrecto. Todas las personas saben que cuando obedecen a esa ley moral, se les debería retribuir. Todas las personas en el mundo saben que cuando desobedecen a esa ley, se les debería castigar. Todas las personas lo tienen instaurado en su corazón. La desobediencia a esa ley en tu corazón, sabes que produce castigo. Todos saben que matar es malo, que robar está mal, ¿cierto? Que codiciar es algo malo. Bueno, eso al Señor le denomina pecado. ¿A qué voy con esto, hermanos míos? Dios se revela en la Biblia como un juez que va a pagar o retribuir lo bueno y lo malo que hayas hecho en esta vida. ¿Me escuchó lo que dije? Dios se revela en las Escrituras como un juez que va a retribuir lo bueno o lo malo que hayas hecho en esta vida. Las Escrituras relatan historias en donde Dios ha juzgado a individuos, naciones y pueblos por su pecado. Pero todas esas historias apuntan a un día final donde Dios juzgará el pecado de cada una de las personas del mundo. Hermanos, la historia de la humanidad termina con un juicio.
Y eso da un poco de temor. Eso da un poco de temor. ¿De verdad la historia de la humanidad termina con un juicio? Eso es lo que Pablo le dice a los atenienses. En Hechos 17, fíjense lo que dice. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. No los juzgó él mismo, sino que los pasó por alto. Pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio de aquel hombre que ha designado. Eso es lo que le dice el apóstol Juan a los atenienses. Fíjese, Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ese juez es Jesucristo. Y Él juzgará al mundo con justicia en aquel día. Y aquí hay algo que atemoriza. ¿Sabes qué es lo que atemoriza? Que cada momento que pasas te acercas más a ese juicio. Es algo inevitable porque Dios ha decretado un día en donde juzgará a todas las personas y eso atemoriza porque no sabemos si será dentro de una hora, podríamos estar almorzando y ese juicio perfectamente podría llevarse a cabo. No sabemos si será dentro de algunas semanas, meses o años, solo sabemos que algún día eso va a ocurrir, es inevitable y cada momento que caminamos en esta vida nos acercamos a ese juicio. Y eso sin duda produce un poco de temor porque es inevitable. Es inevitable. Te preguntas, ¿cómo será ese juicio? ¿Te has preguntado? Apocalipsis 20 lo dice. Luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Ojo con esto, los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en esos libros. Aquí hay algo que atemoriza. Él juzgará a cada uno, Cristo, conforme a tus obras, a lo bueno y a lo malo que hayas hecho. Aquel día, ese juez, Cristo, no va a hacer ninguna especie de investigación. Tú no tendrás que decir nada. ¿Sabes por qué? Porque todo lo malo que hayas hecho está escrito en esos libros. No es un día en donde Cristo va a indagar algo, donde tú vas a tener que presentar defensa. No, porque Dios lo sabe todo. De hecho, lo sabe tan bien que lo tiene escrito en aquellos libros. Todos nuestros pecados están escritos ahí. Y esto atemoriza. Y esto realmente atemoriza. Yo me pregunto cuántas páginas tendrá mi propia vida. Muchas. Te preguntas también, ¿quién van a comparecer a ese tribunal? Todos, vivos, muertos, grandes, pequeños, creyentes y no creyentes, todos estaremos ahí frente a ese tribunal. Pablo le dice a los corintios, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Todos, grandes, pequeños, vivos y muertos, creyentes y no creyentes, seremos juzgados por nuestras obras. En ese día no será un día de litigio, sino que será un día de juicio. Se va a decretar el juicio, la condena, la sentencia. No va a haber investigación. Y esto realmente atemoriza. ¿Y sabes por qué nos atemoriza aún más a los cristianos? ¿Saben por qué? Porque Dios ya ha decretado aquello que va a decir aquel día. ¿Sabes lo que ha dicho Dios? No hay nadie bueno. No hay nadie bueno. No hay nadie que se haya ajustado a esa ley que Dios ha colocado en su propio corazón. O no hay nadie aquí que su conciencia no le haya dicho, ¿estás haciendo lo malo? Todos seremos juzgados con respecto a lo bueno y lo malo que hayamos hecho. Pero alguien me puede decir, ¿sabes qué? No entiendo, no lo entiendo. ¿Por qué si Juan estaba hablando del amor
introduce este concepto del día del juicio, no estoy entendiendo, Tomás. Y perfectamente. Hermanos, aquel día seremos juzgados conforme al amor que hemos tenido. Aquel día seremos juzgados conforme al amor que hemos tenido hacia Dios y hemos tenido hacia el prójimo, porque Jesucristo dijo que para cumplir esa ley escrita en el corazón, teníamos que amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Aquel día seremos juzgados por nuestra capacidad de amar. Por eso Juan incluye este pasaje en esta sección del amor. Aquel día los hombres serán juzgados por su falta de amor. Por su falta de amor. Porque esa ley está en concordancia con el amor de Dios. La pregunta que tengo hacia ti, ¿has amado? Quizás la pregunta más correcta es, ¿has amado como Dios exige que se ame? Y alguna persona me podría decir, sí, yo he amado, pero sabes que, ya bien, está bien, reconozco, no soy la mejor persona, pero tampoco soy un asesino, tampoco soy Hitler. Pero ¿sabes lo que dice Jesucristo en el Sermón del Monte? Jesucristo dijo, yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al tribunal. ¿Estás enojado con alguien? Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Cualquiera que diga insensato a su hermano quedará sujeto al fuego del infierno. Quizás no has asesinado físicamente, pero sí has asesinado en tu corazón. Por lo tanto, todas las personas, si hacen, hermanos míos, por favor, si examinas tu vida a la luz de los 10 mandamientos, vas a llegar a la conclusión que eres un idólatra, un asesino, un mentiroso, eres un avaro, un codicioso y que debes ser juzgado conforme a tus obras. Cualquier persona que examine su vida honestamente, con respecto a los 10 mandamientos, se va a dar cuenta que es digno de ser castigado en el infierno. Porque se ha amado más a sí mismo que a Dios y a su prójimo. Pero alguien podría preguntarme, ¿qué tiene de malo amarse a uno mismo? ¿Tiene algo de malo eso? La verdad es que si tú miras este mundo se ama más a sí mismo. ¿Y cómo está el mundo, te pregunto yo? Guerras, corrupción, desigualdad. Ve las noticias. Un mundo que se ama más a sí mismo. Si todos fuéramos al cielo por amarnos más a nosotros mismos, todos iríamos al cielo y convertiríamos el cielo en este mundo corrupto. Por lo tanto, amarse a sí mismo tampoco es una buena opción. De hecho, no es una buena opción. Pero surge una pregunta, ¿qué hay de los cristianos? ¿Por qué ellos pueden llegar a tener temor en el día del juicio? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Qué pasa con nosotros que hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador? Bueno, quiero decirte que nosotros como cristianos no somos mejores que los demás. De hecho, nos consideramos peores que los demás. Mucho peores. Porque estamos enfermos, vamos al médico de nuestras almas. Porque sabemos que no podemos salvarnos nosotros mismos, vamos a Cristo para que nos rescate. No somos mejores que los demás. Hemos tomado por la fe la salvación que Dios ha provisto para nosotros. No hay valor en nosotros. Nos hemos abrazado a la salvación que Dios ha provisto. Sabemos que ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Sin embargo, aunque sabemos como cristianos que estamos libres de condenación, seguimos luchando con el pecado. Seguimos luchando con el pecado, lo cual evidencia nuestra falta de amor. Por eso tememos cuando pensamos en el día del juicio. Algún cristiano podría decir, sé que soy salvo por la obra de Jesucristo, pero aún veo mi amor hacia Dios y mi amor a mi prójimo lo veo y es imperfecto. ¿Realmente seré salvo? Dudan y temen. ¿A quién le ha pasado esto? O no tan solo a mí.
Cuando vemos nuestra imperfección, dudamos y nos da temor pensar en el día del juicio. Algunos cristianos le dicen: Señor mi Dios, tengo fe en ti. Quiero agradarte, Señor, me esfuerzo, pero en ocasiones caigo en pecado. Y cuando caigo en pecado, tengo miedo cuando pienso en el día del juicio. Padre, ahora he sido salvado por Jesucristo. Sé que tengo que cumplir la ley no para ganarme la salvación, sino porque quiero agradarte, Señor. Pero de repente caigo en pecado, Señor. Y cuando caigo en pecado, Señor, temo cuando pienso en el día del juicio. Concluyendo este punto, los incrédulos temen en aquel día y han decidido vivir a espaldas de ese día. Y se han inventado cualquier artilugio para evadir la realidad que algún día van a estar presentes en ese juicio. Han creado el karma, han creado la encarnación, han creado el purgatorio, han creado la aniquilación. Ellos dicen que el alma después se rompe, se deshace, pero viven de espaldas al día del juicio porque temen, y deberían temer, la verdad. Pero los cristianos que han confesado a Cristo como Señor y Salvador, que han abrazado su fe, ¿cierto? Han abrazado a Cristo por la fe, pueden llegar a temer porque se ven a sí mismos imperfectos y piensan en el día del juicio y pueden caer muchas veces en temor y en inseguridad. El día del juicio produce temor, ¿o no es así? Es por eso que tenemos que ir a nuestro segundo punto, hermanos míos. ¿Por qué el amor de Dios que se perfecciona en nosotros nos debería traer confianza en el día del juicio? ¿Sabes por qué? Porque el perfecto amor de Dios te unió a Jesucristo. Y eso debería traerte confianza. No tus propias obras, no tu propio esfuerzo, sino tu unión con Cristo. Versículo 17 dice: en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Subraye por favor esta parte. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Subraye eso, es precioso. Voy a parafrasear nuevamente lo que dice el apóstol Juan para que usted pueda seguir la idea. Cuando el amor de Dios alcanza su plenitud en nosotros, nos da confianza y seguridad para enfrentar el día del juicio. Esto es posible no por mis propias obras, sino que depende de mi unión con Cristo. Su justicia es mi justicia. Y eso me da confianza cuando pienso en el día del juicio. Todo cristiano, hermanos, enfrentará con confianza el día del juicio. Todo cristiano maduro enfrentará con confianza el día del juicio, pero no una confianza depositada en sí mismo, sino en una confianza colocada en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está nuestra confianza. En aquel día, hermanos míos, estaremos frente a Cristo. Se abrirán los libros y en esos libros podríamos leer todos nuestros pecados. Ahí realmente, creyente, te vas a dar cuenta lo pecador que fuiste. Ahora eres pecador y lo sabes, pero aquel día serás plenamente consciente de lo pecador, corrupto y lo merecedor del infierno que eras. Pero por la fe en la persona y en la obra de Cristo, tienes la confianza que al final de esa larga lista diga: esto ha sido cancelado por la obra de Cristo en la cruz. Por la obra de Cristo en la cruz. Ahí te vas a dar cuenta lo perverso que eras, pero te vas a dar cuenta también lo maravilloso de esa cruz. Si en aquel día te vas a dar cuenta de que eras perverso y que merecías el infierno, también te vas a dar cuenta plenamente de lo maravilloso, lo glorioso, lo sublime de aquella cruz y aquel sacrificio de tu Señor. Lo haces ahora, eres consciente ahora, pero aquel día serás plenamente consciente
de lo glorioso de tu salvación, de lo inmerecida que es tu salvación. Hermanos, estaremos frente al juez, Cristo, pero ese mismo juez fue el que se entregó por nosotros, por nuestros pecados. Y eso nos debería dar confianza, no por mis propias obras, sino por la perfección de su ser. Pero alguien se podría estar preguntando lo siguiente: está bien, no seremos condenados, pero para llegar a la eternidad, ¿no dijiste que éramos salvos por obras? Las obras son el regalo, son lo que te llevará a tener ese pago, esa retribución del cielo. ¿No es así? Tú lo dijiste. ¿No es la salvación una retribución por tus obras? Eso lo dije yo, lo dice la Biblia. ¿Cómo seremos salvos si también como cristianos nuestras acciones son imperfectas? Déjame responderte esto. Cristo no tan solo murió en aquella cruz para pagar por nuestros pecados, sino que Cristo en aquel vivió, se encarnó, asumió una naturaleza como nosotros para cumplir la ley por nosotros. ¿Te das cuenta? Él cumplió la ley por nosotros porque en su corazón había un ingrediente que ningún otro hombre tenía: amor. Y ahora sus obras, la justicia de sus obras, son colocadas a tu cuenta mediante la fe. ¿Seremos salvos por obras? Sí, pero no la de nosotros, sino las de Cristo. Las de Él. Él cargó con nuestros pecados y Él cumplió la ley por nosotros. Por lo tanto, perfectamente podemos decir, sus obras son nuestras obras mediante la fe. Llegaremos al cielo por obras, pero no las de nosotros, sino las de Cristo. Hemos sido rescatados de la condenación, recibiremos el pago, la retribución, la vida eterna por las obras de nuestro Señor. Por las obras de nuestro Señor. Te preguntas, si esto es una realidad ahora, ¿por qué tenemos que comparecer en el tribunal? ¿Se preguntan? Bueno, si soy libre de condenación y si tengo entrada al cielo, ¿por qué tengo que estar frente a aquellos libros? ¿Por qué tengo que dictarme sentencia? Hermano, te das cuenta que el cielo, cuando seas sentenciado a ir al cielo, le va a dar gloria a tu Señor, a Cristo. ¿Por qué el juicio? Para que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo reciban la gloria por su inmerecida salvación. Y eso es una predicación totalmente entera y aparte. Entonces, te podrías preguntar, bueno, ahora si Dios me ha salvado, Él colocó la justicia de Cristo sobre mí, ¿ya no es necesario amar a mis hermanos? No, absolutamente no. Todos aquellos que han entendido el amor de Dios con el cual fueron amados, buscan vivir de acuerdo a ese amor. Eso es tremendamente importante. ¿Por qué tengo que amar a mi prójimo? ¿Por qué tengo que amar a mi hermano? Porque has comprendido el amor con el cual fuiste amado, con el cual fuiste rescatado. Por eso debes vivir en amor. Un cristiano dice, Señor, sé que estás en mí y yo estoy en ti. Tengo confianza. Tengo confianza por el amor tan grande con el cual me has amado. Ahora yo te quiero amar. Ahora yo quiero amar a mis hermanos porque te estoy amando a ti. Eso dice un cristiano. El perfecto amor echa fuera el temor. Vive con confianza, no en sus obras, sino en la obra de su Señor. Un cristiano maduro dice, Señor, tengo confianza en la obra que estás haciendo a través de tu Espíritu Santo. Yo sé que puedo amar ahora como Cristo ama, porque tengo el Espíritu Santo tuyo. Yo no vivo ya con miedo, vivo con confianza. Amén. Por último, hermanos, ¿por qué el amor de Dios que se perfecciona en nosotros nos debería traer confianza para el día del juicio?
porque su perfecto amor echa fuera todo temor. Versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Voy a parafrasear de nuevo el versículo. En el amor verdadero no hay lugar para el miedo, porque el amor, cuando ha llegado a su madurez, elimina completamente el temor. Tener miedo involucra temor al castigo, lo que demuestra que no ha sido perfeccionado en amor. El apóstol deja en claro que el amor de Dios es absolutamente incompatible con el temor. Pero ojo, el apóstol Juan nos está refiriendo al temor reverente, a ese temor que todos le debemos a Dios por ser sus criaturas. El temor que se refiere el apóstol Juan aquí es al temor al castigo. Antes, cuando no estábamos en Cristo, no podíamos esperar nada más que castigo. Ahora esperamos lo que Cristo merece. Pero entendemos ahora que como hemos alcanzado el amor de Dios, Dios nos ha alcanzado con su amor, es más correcto decir, Dios nos ha alcanzado con su amor, ha colocado su fe, nos ha hecho el regalo de la fe, nos ha dado su regalo de la fe, y que ahora lo depositamos en Jesucristo, ahora no debemos tener temor, sino confianza. Hermanos, si Dios nos ha alcanzado con su amor, ¿por qué ahora, una vez salvos, deberíamos tener una relación con Dios en base al miedo? No tiene sentido. ¿Por qué tantas iglesias, entendiendo el Evangelio, promueven todavía un Evangelio enfocado al miedo? Haz esto para que Dios o haz esto para que Dios no te manda al infierno, no te castigue. Eso no es el verdadero Evangelio. Dios te ha regalado la salvación, pero tú tienes que protegerla con tus propias fuerzas. Todas esas expresiones son nada más que expresiones en base al miedo y no en base al Evangelio. El que no entiende el amor de Dios vive en base al miedo. La persona que todavía no ha comprendido, no ha experimentado el amor de Dios, vive en base al miedo. Por lo tanto, una persona que es madura espiritualmente descansa en la certeza de que ha sido amado por Dios. Amén. De que ha sido amado por Dios. Hermanos, Dios nos ha demostrado su amor. En la cruz ha reproducido su amor en nosotros. Esa es la obra de Dios. Y nosotros tenemos que confiar en su amor y no en el de nosotros. Cuando ese amor perfecto se perfecciona en nosotros, perdimos el miedo al día del juicio y ganamos confianza en la obra de Dios. Concluyo con esto. Hermanos, ahora como creyentes debemos amarnos los unos a los otros. Debemos amar a nuestro Dios porque has comprendido lo grande que es el amor de Dios hacia ti. Es por eso que debes amar a tu prójimo. Ama a tu prójimo, ama a tus hermanos en la iglesia, no por temor, ni por miedo al juicio. Ámalos no en tus propias fuerzas, sino en las fuerzas de Cristo. Esa es la gran aplicación de esto. No busques vivir rectamente o piadosamente para ganarte algo, sino que busca vivir piadosamente porque ya tienes eso, porque ya eres salvo, porque Dios te ha amado, porque Dios te ha unido a Jesucristo. Me encanta lo que dice el apóstol Juan, nos recuerda las palabras de nuestro Señor, ahí en su oración sacerdotal. Yo les he dado a conocer tu nombre y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Todo está sustentado en la obra de Jesucristo, no en tus fuerzas. La confianza en Él, no en nosotros. Así se perfecciona el amor. Así tu amor se ha hecho perfecto cuando dependes de Cristo y no de ti, para amar a tu prójimo y para amar a Dios. Inclinemos nuestros corazones.